Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, ustedes también estén. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás les dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, estamos en este tiempo pascual, tiempo que tendrá su coronación en Pentecostés. Y en este tiempo de la Pascua la liturgia nos propone este texto del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. En este contexto de la última cena, Jesús dice sus palabras importantes a sus discípulos, es su testamento espiritual. Y siempre un testamento se abre después de que alguien muere, que un ser querido nos ha dejado. Por eso, después de haber celebrado la muerte y resurrección de Jesús, nosotros leemos este testamento espiritual de Jesús, en donde Él va a decir las cosas más importantes. El texto comienza diciendo: no se inquieten, no se inquieten. Esta expresión de Jesús hace acordar a lo que dice Moisés. En el libro del Deuteronomio se relata que Moisés quiere animar al pueblo, quiere infundir esperanza en el pueblo, confianza en el pueblo. Entonces, antes de su muerte también Moisés dice palabras similares: no tengan miedo, Dios estará de parte de ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. Cuando decimos creer en Dios, no significa creer en la existencia de Dios solamente. No es creer que Dios existe. Esto mucha gente lo cree. Se trata de creerle a Dios, que es mucho más difícil, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer que lo que Él dice es verdad. Hay un bonito relato que puede ayudarnos a pensar el significado de la fe. Se dice que en alguna ocasión un payaso en un circo caminaba sobre la cuerda tenida por dos postes, dos palos, caminaba de una punta a la otra con una carretilla en la mano. Y llegaba a una punta y la gente lo aplaudía, el público lo aplaudía, y llegaba a la otra punta y el público lo aplaudía. Y así hizo varias veces, hasta que en un momento el payaso se detuvo al final de la cuerda, miró a uno del público y le dijo: Señor, usted. El de abajo dijo: yo, sí, ¿qué pasa conmigo? ¿Usted cree que yo puedo llegar caminando con la carretilla en la mano hasta la otra punta sobre esta cuerda? El hombre que lo había aplaudido le dijo: claro que sí, seguro que puede hacerlo. Entonces el payaso dijo: bien, súbase a la carretilla que yo lo llevo. Ahí comienza la fe. La fe no es solo aplaudir desde abajo. La fe es subirse a la carretilla, tener la certeza de que este payaso, entre comillas, sabe bien lo que hace. Nosotros tenemos fe cuando tenemos seguridad. La palabra fe, en su raíz, significa seguridad, firmeza. Tenemos seguridad de que aquel que nos está diciendo algo es veraz, que su palabra es palabra verdadera y por lo tanto confiamos en esa palabra. La fe no significa decirle a Dios que haga cosas, informarle a Dios qué tiene que hacer. La fe significa dejarnos decir por Dios lo que a nosotros nos toca hacer para encontrar el camino de la felicidad. Crean en Dios y crean también en mí. El Evangelio de San Juan, podríamos decir que es el Evangelio que se da a conocer la dimensión divina de Jesús. Los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas,
destacan, subrayan la dimensión humana de Jesús. El Evangelio de San Juan destaca, subraya la dimensión divina de Jesús de Nazaret. Se trata de creer en Dios y creer en Él. Entonces, ya el Evangelio de San Juan es el que de alguna manera nos da a conocer que en esta unión de Jesús, del Hijo con el Padre, se revela de algún modo de la Trinidad. Continuar creyendo es el problema, no solo creer como un momento determinado, sino continuar creyendo en Él, creer en Dios y creer en Jesús. Como dijimos, creerle a Él, no solo como si nosotros tiráramos un fuego artificial que deslumbra en un momento y luego todo vuelve a la normalidad, como si fuera la luz que penetra en la neblina en un momento, se disipa. No es eso la fe. La fe se da a conocer como verdadera cuando continúa el hombre creyendo, el discípulo continúa creyendo. Se trata de la continuidad de la fe, continuar creyendo, no solo el acto de fe en un momento determinado, sino la continuidad en la fe. De hecho, una virtud se prueba en la continuidad, en la perseverancia a través del tiempo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué es la casa del Padre? El Evangelio de San Juan, en otro lugar, Jesús habla de la casa del Padre, es el templo. Uno puede inmediatamente pensar, es el paraíso, es el cielo hacia el cual Jesús va. Pero podemos pensarlo a esto de la casa del Padre, que hay muchas habitaciones. El templo y el nuevo templo de Dios es el cuerpo de Jesús. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. La iglesia es la comunidad cristiana. En esta comunidad cristiana hay muchas habitaciones, hay lugar para todos. Hay lugar para que todos estén presentes. La comunidad cristiana es una comunidad en la cual hay una unidad en la diversidad. La diversidad está provocada por el Espíritu, es obra del Espíritu. Las diferencias las hacemos nosotros. El más rico, el más pobre, el más alto, el más bajo. Las diferencias las hacemos nosotros. Pero la diversidad está provocada por el Espíritu porque la diversidad significa riqueza. En la diversidad una parte puede enriquecer a la otra. Cuando a uno le falta algo, entonces esta parte diversa puede enriquecer al que le falta. La diversidad es acción del Espíritu. Luego hay un diálogo de Jesús con Tomás y Felipe. Tomás que le dice a Jesús, no sabemos a dónde vas. Este Tomás que no conoce bien la meta, porque es Tomás el mellizo, ya sabemos, Tomás el que no creyó del todo al principio en la resurrección. Entonces no conoce bien la meta. ¿Hacia qué meta vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas hacia la muerte? Como si nosotros creyéramos que el ser humano es un simple paréntesis entre una nada y otra nada. Entre una nada de la no existencia y la otra nada de volver a la no existencia. Ciertamente Jesús sabe a dónde va. Y este a dónde va significa entonces la resurrección. Sabemos hacia dónde vamos. Una persona está perdida si no sabe a dónde va. Nosotros no somos simplemente caminantes que andamos a la deriva. Somos peregrinos y sabemos de dónde venimos, en presencia de quién caminamos y hacia dónde vamos. Vamos hacia la resurrección, no vamos hacia la muerte. Para nosotros la muerte es entonces el nacimiento, el paso para la resurrección. No caminamos hacia la muerte, sino que caminamos hacia la resurrección. Jesús le dice, yo soy el camino, le dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa el camino? El único camino de salvación, el único camino en el cual el hombre encuentra su verdad. Hay muchas propuestas, muchos caminos, pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy el camino. Hay muchas propuestas que nosotros podemos tener a mano y que se nos proponen como caminos de liberación, caminos de realización humana. Pero este es el verdadero camino. Por eso luego la verdad no como una verdad teórica, no como una cuestión conceptual, sino la verdad significa lo que el hombre es. ¿Qué es el hombre? Es hijo de Dios. Esta es la verdad más grande del hombre. El hombre es hijo de Dios y entonces viviendo como hijo de Dios puede realizarse, puede ser feliz y puede entonces tener vida. Por eso yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego aparece el tema del Padre nuevamente. Jesús en este Evangelio
habla permanentemente del Padre. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. El Padre en el Antiguo Testamento, en algunos de los salmos, se habla de Dios, Padre protector de los huérfanos, defensor de las viudas. El Padre es el que está a favor del desfavorecido de la vida, el que está atento a aquel que es vulnerable. Este es el Padre. Si bien Dios en el Antiguo Testamento aparece como el Dios justiciero, pero también aparece como el Padre que protege a aquellos que son desprotegidos. Entonces el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En las obras de Jesús nosotros podemos reconocer la identidad de Dios. Podemos conocer quién es Dios. Este Jesús que estuvo atento a las necesidades de todos, entonces en esta actitud de Jesús, en esta manera de obrar de Jesús, nosotros conocemos al Padre. Por eso Felipe le va a decir a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? El hombre siempre ha querido ver a Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El hombre desea ver a Dios. ¿Dónde vemos a Dios? Vemos a Dios en las actitudes de misericordia de Jesús de Nazaret. En este corazón misericordioso de Jesús vemos a Dios. En las obras de Jesús de Nazaret nosotros vemos a Dios. En esta permanente atención de Jesús por los más vulnerables de la sociedad, por los postergados, nosotros vemos a Dios. De esa manera se nos revela Dios. No es el Dios de las alturas, no es el Dios inefable, es el Dios que se puede conocer, se puede ver en las obras de Jesús. Por eso, este es el verdadero Padre. El Padre no es tanto el Hijo, en todo caso, no es tanto aquel que es generado por el Padre, sino que es semejante al Padre. En la concepción de la época de Jesús, el Hijo es no es tanto aquel que es generado por el Padre, la cuestión biológica, física, sino aquel que es semejante al Padre en cuanto a sus actitudes, a sus pensamientos, a sus opciones y decisiones profundas. Por eso, el Hijo revela al Padre, el Hijo da a conocer quién es el Padre. En las obras del Hijo vemos la identidad del Padre. Y luego, al final, el texto comienza diciendo, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. O sea, estas obras darán a conocer la identidad de Dios. El cristiano, el creyente, el discípulo de Jesús, con su manera de obrar, con su manera de proceder, de vivir, de hablar, con todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, damos a conocer a Dios. Claro que también podemos correr el peligro de no revelar a Dios, sino velar el rostro de Dios. Podemos ocultar a Dios y este es el peligro. Pero nuestra manera cotidiana de hablar, de decir las cosas, de pensar, de expresarnos, nosotros damos a conocer a Dios. Por eso el cristiano, en su manera habitual de proceder, es una Biblia abierta al mundo para que el mundo no creyente pueda encontrarse con el Dios verdadero. Algunos párrafos anteriores a este, Jesús, después de lavar los pies, va a decir, serán felices ustedes si sabiendo estas cosas las practican. Felices ustedes, dichosos ustedes si sabiendo estas cosas las practican. Por eso en esta práctica cotidiana de la vida cristiana nosotros revelamos a Dios, damos a conocer al mundo que Dios es amor. Hasta la próxima.